Buenas noches, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios, iglesia más que vencedora. El tema de esta noche es usando la fe sobrenatural. En el relato del Evangelio de Juan nos habla acerca de un discípulo de Jesús llamado Tomás. Este hombre, cuando le dijeron que Jesús había resucitado, él dijo: si no metiere mi dedo en la señal de los clavos y no metiere mi mano en su costado, no creeré. Esta fue la expresión de Tomás respecto al Señor Jesucristo. Ellos le dijeron: Jesús ha resucitado, y él dijo: si no metiere mi dedo sobre la señal de los clavos y mi mano sobre su costado, no creeré. Jesús se le presenta 8 días después a este hombre y le dice: Tomás, pon tus dedos sobre la llaga de mis manos, acerca tu mano sobre mi costado y métela, ¿no? Y Tomás le dice: Señor mío y Dios mío, ¿no? Y Jesús le dice a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto, le dijo Jesús a Tomás. Tomás estaba hasta ese momento usando una fe humana, una fe que iba acompañado de evidencias. La fe de Tomás era una fe que tenía que probarse, tenía que comprobarse. Era una fe basada en lo que tenía que ver, oír, tocar, sentir. Eso era lo que Tomás estaba exigiendo, que esa era una fe humana, no era una fe divina. La fe de Tomás estaba exigiendo evidencias, evidencias que puedan certificar, comprobar la resurrección de Cristo. Eso es una fe humana, pero Jesús le empieza a decir a Tomás, le empieza a explicar que no es una fe humana, no es con evidencias. Le dice: Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Le establece otro tipo de creencias que no estaban basados en sus sentidos naturales. No era una fe que tenía que basarse en la percepción de sus sentidos. Esto era una fe divina, era una fe sobrenatural la que tenía que usar Tomás el incrédulo. Tomás el que usó una fe humana. Sin embargo, nosotros, los hijos de Dios, hemos tenido que creer, pero no en cosas visibles, sino hemos tenido que creer en cosas que no vemos. Pablo dice: no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, las cosas que no se ven son eternas. Entonces, el creyente moverse en una fe sobrenatural, en una fe que no está basado en sus sentidos naturales. En esa fe no está hablando la Escritura, la Biblia, que es la palabra de Dios. Está hablando de otro tipo de fe, de la fe de Dios, la fe de Cristo. Esta fe es sobrenatural. Mire que la fe de Dios es una fe
que cuando Dios usa su palabra, que su palabra usa el lenguaje de fe, Dios, este lenguaje de fe de parte de Dios es diferente, no es un lenguaje que está limitado, es un lenguaje que escapa a la limitación humana. Dios le dice a Abraham, le dice, te he puesto por padre de muchas gentes, en Romanos 4:17. Cuando Dios le declara eso a Abraham, Abraham tenía en ese momento 75 años. Y de ahí pasaron 25 años más para que él vea cumplida esa promesa de parte de Dios. Pero Dios le dijo a un hombre, le dijo a este hombre, a Abraham, le dijo, te he puesto por padres de muchas gentes, como padre de naciones. Ese es el lenguaje de Dios. Es un lenguaje que no está limitado. Es el lenguaje de fe que no hay limitación alguna. Mire que cuando Dios creó este mundo, lo primero que hizo es la luz. Dijo, sea la luz. Y después hizo el sol, la luna y las estrellas. Uno puede decir, ¿cómo primero hizo la luz y qué del astro el sol? ¿Acaso si el sol es el que nos proporciona la luz? Pero mire, Dios no está limitado. El lenguaje de Dios dijo, primero sea la luz, y fue hecha la luz. Y después creó el sol, la luna y las estrellas. Dios no está limitado. El lenguaje de Dios no está limitado. Dios es un ser de fe. Pablo dice que nosotros hemos recibido la salvación o el nuevo nacimiento por la palabra de Dios. Cuando Dios habló y creó este mundo, pero también cuando Dios habló es la palabra de fe de Dios. Cuando Él habló, fuimos hechos nuevas criaturas. Por eso es que Pablo dice que siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es por medio de la palabra de Dios que nosotros hemos recibido, ¿qué cosa? El nuevo nacimiento. Cuando la palabra de Dios vino a nuestro corazón, porque la palabra de Dios contiene su fe, Dios, no es nuestra fe. Esto no nació de nosotros, hermanos. Esto no surgió de nosotros. Esto es un don de Dios. Eso vino cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Dios nos dio su fe y con esa fe nosotros hemos creído en esa palabra. Hemos creído en el Señor Jesucristo. Como resultado se ha dado que nosotros hemos nacido de nuevo. O sea, tú has nacido de nuevo por la palabra de Dios, por la palabra de fe de Dios es que hemos nacido. Cuando nosotros escuchamos esa palabra vino a nosotros. Esa palabra trajo a nosotros fe para poder creer en Él. Y cuando tú creíste en Él, recibiste, ¿qué cosa? La salvación. Fuiste una nueva criatura. Es por la palabra de Dios. Esto no nació de nosotros, hermanos. Esto no surgió de nosotros. Esto es un don de Dios. Amén. La palabra de Dios contiene su fe. Dice Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Es por la fe de Jesucristo que el hombre es justificado.
Amén. Es por la fe de Jesucristo. Nuevamente, podemos decir, hermanos, que por la fe de Jesucristo hemos sido justificados. Nosotros hemos usado esa fe sobrenatural que nos ha sido dado para creer en esa verdad. Amén. Para creer en la obra de Cristo. Y cuando creímos en el Señor Jesucristo, sabes que Dios nos impartió su justicia. Amén. Nosotros hemos recibido esa fe para creer. Ni siquiera es una fe nuestra, es una fe de Dios. Por eso dice, sabiendo esto que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Es la fe de Él. Claro, ahora nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Sí, pero ese creer es la fe de Cristo. Es la fe de Jesucristo. No es nuestra fe. Amén. Nosotros no lo adquirimos eso, sino que nos fue dado por un acto de su gracia. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Es la fe del Hijo de Dios. Nosotros vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por mí, dice Pablo, ¿no? Tenemos que enfocarnos en la fe del Hijo de Dios. Me recuerdo cuando en el Evangelio de Marcos 11:22 dice, tened la fe en Dios, dice el texto en la Reina Valera, pero en el original no dice tened la fe en Dios. En el original dice tened la fe de Dios. Tenemos que tener la fe de Dios, pero eso Jesús lo dijo antes de llegar a la cruz, porque Pablo también nos dice que en Romanos 12:3 nos dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta medida de fe no es que Dios da a unos una cucharita y a otros un cucharón. No es así. Dios no ha dado a unos poca fe y a otros más fe. Unos tampoco es que unos tienen una fe débil y otros tienen una fe fuerte. No, Dios nos ha dado a nosotros la medida de fe. Tenemos ya una medida de fe. Tenemos la misma fe que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo en su ministerio aquí en la tierra. Tenemos la misma cantidad y calidad de fe que Jesús mismo tuvo cuando Él estuvo aquí en su ministerio terrenal. Nosotros lo que tenemos que hacer es usar esa medida de fe. Tenemos que usar esa fe sobrenatural. Tomás no podía usar esa fe para creer. Él estaba moviéndose en una fe humana. Él no podía usar una fe, la fe sobrenatural, porque él estaba limitado por su razón, evidencias, las pruebas. Eso lo detenía a este hombre, Tomás. Jesús le tiene que llamar la atención a Tomás, le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Pero eso lo dijo a un Tomás que todavía, cuando Jesús todavía no había ido a la cruz, porque después de la cruz ya Pablo empieza a hablar que ya tenemos la medida de fe.
ya tenemos la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. O sea, si tú ya tienes la medida de fe, Dios ya te ha entregado esa medida de fe y solamente tienes que usarla. Tienes que usar esa fe sobrenatural, porque es una fe de Dios. Con esa fe sobrenatural, hermanos, nosotros podemos tomar, ¿qué cosa? La sanidad. Con esa fe sobrenatural tú puedes tomar, por esa fe sobrenatural tú puedes tomar, hermano, el perdón de tus pecados. Amén. Tú has tomado, cuando nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, ha sido ya esto manifestado ya en nuestra vida, lo hemos recibido. ¿Qué cosa? Ese perdón de nuestros pecados. Hemos recibido la salvación, hemos recibido el perdón de todos nuestros pecados mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora Dios está pidiendo que usemos también esa fe sobrenatural cuando veamos en nuestro cuerpo de repente la manifestación de un síntoma, de alguna enfermedad. Usamos esa fe sobrenatural. Es una fe de Dios, es la fe de Cristo, es la fe del Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando usamos esa fe declaramos que por su llaga he sido sanado. Estamos declarando, estamos usando esa fe sobrenatural. No nos detengamos, hermanos. Dios nos ha dado ese don. Este es un fruto del Espíritu Santo que habla Pablo. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe. Esto es algo que ya lo tienes. Tú, si eres creyente, eres hijo de Dios, tú ya tienes esa fe por medio del Espíritu Santo que te ha sido dado. El Espíritu Santo ha venido a tu corazón y con la presencia del Espíritu Santo también está este don, ¿no? El fruto. Hermano, tú tienes esa fe ya en tu corazón. No es un asunto de buscarlo, porque anteriormente pensaba que yo tenía que incrementar esa fe, tenía que aumentar esa fe para que Dios pueda obrar en mi vida. No es un aumentar, tú ya te fue dado la medida de fe. Amén, te ha sido dado ya la medida de fe. Solamente tienes que usar esa fe sobrenatural, esa fe de Cristo. Tienes que usarlo declarándola, porque la fe se involucra el hablar, el declarar. Por eso Pablo dijo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, como está escrito, creí, por lo cual hablé. O sea, tú tienes que hablar. Sí, la fe no solamente es creer, sino también hablar. Eso es lo que hizo Dios cuando creó este mundo, cuando creó este universo. Él habló, él habló, y lo que habló fue hecho, pero tú no vas a hablar para que sea hecho. Tú hablas fe para traer a manifestación lo que Dios ya hizo a través de su sacrificio. Amén. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, no es que Dios recién va a actuar ahí. La obra de Cristo ya en la obra de Cristo hemos recibido nosotros, la iglesia, todos los beneficios. Ahí están, como dice Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Amén. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entonces nosotros cuando usamos la fe es para traer a manifestación lo que ya nos ha sido dado a través del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú usas la fe. Cuando veamos a la manifestación de un síntoma, ahí declaremos por lo que dice la palabra de Cristo. Amén. Dice, por cuya herida fuisteis sanado. Entonces declaramos, y por cuya herida estoy sano.
Amén. Entonces, siempre estemos declarando. La fe implica, hemos dicho, no solamente creer, sino también hablar. Tenemos que hablar la palabra, estar hablando siempre, pero no para que Dios recién ahí haga algo. Él ya lo hizo a través de su obra ahí en la cruz. Lo que sí necesitamos es, como decíamos, es declarar la palabra. Declara la palabra día a día. Tenemos que vivir, por fe andamos, no por vista, dice. Amén, Pablo dice, por fe andamos, no por vista. Entonces, en nosotros que ya tenemos la fe, debemos andar por fe. Amén, creyendo en las promesas de Dios, promesas que Cristo ha ganado a través de su sacrificio en favor de la iglesia. Tú lo que tienes es tomar las promesas que veas ahí en la palabra, las tomas. Eso es usar la fe sobrenatural. Lo usas día a día. Amén. Para que sea hecho, no es para que sea hecho. Es para traer solamente a manifestación lo que ya ha sido hecho a través de la obra de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando decimos, mire, cuando decimos, Dios protégeme, guárdame, no es que recién Dios va a actuar y va a poner la de tu vida. Porque la Escritura dice, no te dejaré, no te desampararé ni te dejaré, dice la Escritura. O sea, ya estamos ya bajo la protección de Dios. Lo que hace la fe es solamente afirmar, recibir lo que es ya un hecho. No es que recién Dios se va a poner cuando tú dices, Dios protégeme, guárdame, que nada me pase, Señor. No es que recién Dios va a actuar ahí. No es que recién Dios va a poner la custodia, va a poner ángeles para que te protejan, no. Dios ya está protegiendo tu vida. Dios ya estás en las manos de Dios. Tu vida ya está en las manos de Dios. Es Dios quien está ya protegiendo tu vida. Por eso es que la palabra dice, fiel es Dios que os afirmará y guardará del mal. Él es el que nos protege, el que nos guarda de todo mal. Pero no cuando yo le digo protégeme. Él ya está protegiendo nuestra vida. Por eso es que en la nueva traducción viviente, 1 Juan 5:17 dice, sabemos que los hijos de Dios no practican el pecado porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. El Hijo de Dios, o sea Jesucristo, los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Yo cuando estoy diciéndole, Señor, protege, no es que recién Dios va a estar ahí, va a proteger, va a guardarnos de que no nos pase algo malo. Él ya está protegiendo tu vida. Él ya está, Él nos mantiene protegidos. Y dice que el maligno no puede tocarnos. Amén. Entonces usamos la fe para traer a manifestación lo que ya es un hecho. Lo que Dios ya nos ha dado. Para eso usamos la fe sobrenatural. Algunos están pidiendo evidencia de esta protección, pero hemos dicho que esta es una fe sobrenatural, que escapa a tus sentidos, a estos sentidos naturales, a tu percepción, que escapa a eso. Esta es una fe que se mueve en otro plano, en un plano sobrenatural, en un plano espiritual.
ahí ahí actuamos, ahí nos movemos, ahí tomamos, ahí recibimos lo que la obra de Cristo nos ha dado. Amén. Ahí por la fe nos apropiamos, recibimos por la fe. Amén. Cuando Pablo le dice al carcelero de Filipos, le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Algunos están orando por mi salvación, que no me desvíe del camino. Dios, guárdame y haz que me mantenga en el camino de la salvación. Dios ya te ha hecho salvo. Amén. Dios ya te ha salvado. Dice, Pablo le dijo al carcelero de Filipo, le dije, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y si nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, ya somos salvos. Esto es un acto de su gracia, que Dios ya nos ha dado su salvación. Y no por, cuando usamos nuestra fe, no estamos diciéndole a Dios que recién ahí nos provea de su salvación. Amén. Dios ya nos ha dado su salvación. Usemos siempre esta fe sobrenatural. Pero el usar esta fe sobrenatural implica dejar de lado esa fe humana. No busques evidencias. Solamente cree. Solamente cree. Usa esa fe porque ya te ha sido dado. Usa esa fe. La fe no es algo que va a venir recién o que va a surgir o que va a nacer de ti. No, esa fe ya te ha sido dado. A través del sacrificio de Jesús nos ha sido dado. Por eso es que Pablo dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios ha repartido, no dice que Dios va a repartir. Dios repartió a cada uno. Usa esa fe que te ha sido dado, hermano. Amén. Estamos siempre, los hijos de Dios tenemos que movernos en los principios de Dios y lo que no dice la Escritura simplemente lo desechamos, hermano. Hay conceptos equivocados respecto a la fe, ¿no? Que Dios va a incrementar tu fe, Dios va a fortalecer tu fe, Dios va a hacer que tu fe aumente. Eso no está en las escrituras del nuevo pacto. Amén. Dios ya te ha dado la fe. Úsala. Bendiciones, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios, iglesia más que vencedora. Nosotros somos una iglesia amada de Dios. Tú eres parte de la iglesia y Dios te ama mucho. Amén, somos los amados de Dios. Dios no te ve caído. Dios no te ve en pecado. Escucha bien, si eres hijo de Dios, Dios no te ve en pecado. Él te ve en justicia. Porque la sangre de Jesús fue suficiente para que Él te imparta su justicia. Él te ve como justo. Te ve como si nunca hubieses pecado. Así te ve Dios. Aún a pesar de que puedas presentar debilidades, Dios te sigue viendo en pie y firme. Amén, porque el valor de ese sacrificio, el valor de esa sangre fue para limpiarte de todos tus pecados. Dice Juan, y por la sangre de Jesús fuimos lavados, dice, lavados. Amén. Tú jamás vas a estar en debilidad delante de Dios. Jamás. Jamás vas a estar en pecado delante de Dios. Él te ve en triunfo, en victoria.
Él te ve como si nunca hubieses pecado. Pero aún así tú veas tu debilidad, Dios no te ve en esa debilidad, Dios te ve siempre en victoria, te ve como si nunca hubieses pecado. Amén, porque dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios no te está viendo caído, te ve en pie. Dios no te ve con defectos, debilidades, jamás, porque tendría que anular la obra de su Hijo. Él te ve siempre en victoria, hermanos. Adelante, adelante. Si alguien ha mostrado una debilidad, Dios no te está viendo en debilidad. No te ve en debilidad. Amén. Él te ve siempre en victoria. Te ve como un hijo justo. Has costado la sangre de Jesús. Por eso es que Dios no puede cambiar eso. Dios te ve en justicia. Si por primera vez has escuchado este mensaje, te invito a que hagas una oración para que puedas recibir a Jesús en tu corazón. Amén. Repite conmigo. Señor Jesucristo, te agradezco por que aún la fe para creer en ti me ha sido dada. Gracias porque tú has dado tu vida en la cruz por mí. Derramaste tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Yo te recibo este día reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Te hago el Señor de mi vida. Gracias por haber perdonado mis pecados. Gracias porque ahora soy hijo o hija tuya. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias porque me has hecho cercano a ti. Ahora estoy en ti. Gracias por el amor que me has mostrado, Dios, a través de tu Hijo, mi Señor Jesucristo. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Si no sabes a qué iglesia ir, pídele al Espíritu Santo que está en tu corazón. Dile que te guíe a una iglesia cristiana. Y Él lo va a hacer. Él te va a poner las personas idóneas para que tú puedas congregarte en una iglesia cristiana. Si en estos momentos alguien está con problemas de salud, voy a orar por ti. Ahí donde estás, ponte la mano en el lugar que te duele. En ese lugar donde sientes que hay dolor o hay un problema ahí de salud, voy a orar por ti. Amén. Señor Dios Todopoderoso, Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre bendito, declaro sanidad, sanidad de los pulmones, sanidad del hígado, sanidad sobre esos problemas musculares, Señor, hay dolencias. En el nombre de Jesús declaramos sanidad ahora. Sea sacado de ese cuerpo toda dolencia, todo malestar. Y en el nombre de Jesús declaramos ese cuerpo sano. Por la llaga de Cristo Jesús declaro sanidad estos momentos. Recíbela en el nombre de Jesús. No es que tienes que tener más fe, simplemente di, Señor, gracias y recibo en el nombre de Jesús mi sanidad, que tú lo has ganado para mí a través de tu sacrificio. Amén, dilo así, en el nombre de Jesús recibo la sanidad declara, ¿sobre qué? Decláralo, sobre mi hígado, riñones, pulmones, sobre mi cuerpo. Si hay un problema ahí de dolor de cabeza, en el nombre de Jesús lo echo fuera. En el nombre de Jesús declaro la sanidad. En el nombre de Jesús. Y si hay
estos momentos algunos están sintiendo temor, miedo, zozobra, hay ansiedad. En el nombre de Jesús lo echamos fuera de su cuerpo, en el nombre precioso de Jesús, y declaro sanidad, la sanidad total en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios.